Bien, entonces hoy hemos de terminar, Dios mediante, el capítulo 10 de Lucas, ¿sí? Y vamos al famoso episodio, el bien famoso episodio de Marta y María, ¿de acuerdo? Entonces, como costumbre, vamos a compartir, tener aquí en la pantalla a la vista nuestro texto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la anterior semana, ¿qué vimos? No vimos sino el tema de el famoso pasaje de el buen samaritano, ¿cierto? Y ya habíamos visto, más que nada, habíamos revisado una forma, digamos, diferente de poder aproximarnos a ese pasaje, porque la conclusión, digamos, no es desconocida, ¿no es cierto? La conclusión era, todo buen cristiano tiene que ser más bien proactivo, misericordioso, ¿no es cierto? Ejercitar el amor. Pero habíamos revisado la anterior semana una forma de cómo saber, cómo fundamentar esa afirmación. Porque es cierto que, como les decía, ¿no? Si yo les pregunto, los cristianos debemos ser misericordiosos, debemos ser generosos, ¿quién me va a decir que no? ¿No es cierto? Pero si les pregunto, ¿por qué? Y deme el versículo, ahí es donde a veces fallamos. Entonces, la anterior semana vimos un poco el tema de fundamentar cómo bíblicamente se fundamenta eso, y es a través de lo que pudimos ver en la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Que en pocas palabras es que la forma normalmente que se tiene de ver los mandamientos es a partir de una manera muy formalista, como se suele decir, ¿no es cierto? O sea, solamente ver lo que dice el texto. Pero el pasaje del buen samaritano nos servía, o el Señor utilizaba para que más bien lo veamos desde una perspectiva de qué objetivo persigue el mandamiento. Y el objetivo, como decíamos, no era determinar quién era el prójimo, como lo que preguntaba este jurista, ¿se acuerdan? Que el jurista cuando le dice, ¿quién es el prójimo? Esa es una pregunta que se hace desde la perspectiva de lo formalista. Entonces, Jesús lo que dice es, no, estás preguntando mal porque el mandamiento no está hecho para preguntar quién es el prójimo. El mandamiento está para preguntar cuál es el alcance del amor. Entonces, cambiando la perspectiva es que se entiende, e incluso porque es que al final Jesús le cambia la pregunta y le dice, ¿quién fue el prójimo? ¿No es cierto? Entonces, el asunto es que el Señor Jesús entonces determina y nos enseña que el fundamento, y digamos así, para entender los mandamientos, no hay que ver necesariamente el texto, digamos, preguntarnos qué es prójimo o qué es diezmo, por ejemplo. Ya, si puedes poner otro ejemplo, ¿no? Si el mandamiento es usted sacará el diezmo, el mandamiento no es necesariamente, bueno, ¿qué es diezmo? Sino a veces lo que hay que preguntarse es, ¿a dónde apunta ese mandamiento? ¿No es cierto? Y tal. En fin, eso básicamente. Ahora, el siguiente pasaje, como ya lo anunciábamos, es este famosísimo pasaje de Marta y María. ¿Quién no se sabe? ¿No es cierto? Si le pregunto a hermana Luchita, ¿se sabe el pasaje este de Marta y María? O Martita, en sus palabras. María. Marta y María. ¿De qué va? Cuente. El Señor Jesús fue a visitar a la casa de Marta y María. Y bueno, María se había sentado a los pies del Señor para escucharle lo que le enseñaba, todo lo que él hacía. En cambio, Marta estaba afanada y preocupada por cómo servir, qué hacer, e inclusive no solamente que ella se conformaba con lo que ella hacía, sino también quería traerle a su hermana para que también haga lo que ella estaba haciendo. Muy bien. Ujú. ¿Algo que añadir, Martita? ¿No? Eso. Que Marta la afanada y María y María Muy bien. Y lo que le dice el Señor es, déjale, porque ella ha escogido lo mejor y eso no le será quitado. ¿Cierto? Entonces, en buena parte, digamos, ya sabemos la historia. Ahora, la reflexión a dónde suele inclinarse. O sea, no necesito ser teólogo ni nada como para saber que digamos, de enseñanza, incluso si no supiera todo el contexto que hemos tenido, ni lo que viene después, es bastante fácil, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el mensaje de acá? ¿Cuál es el mensaje? Si yo tengo que estar ocupadísimo, pues en lugar de estar ocupadísimo, tengo que sentarme a los pies y el mensaje es básicamente, prefiera usted siempre, su prioridad debe ser las cosas del Señor, ¿no es cierto? En términos bastante generales.
Y la mayoría de nosotros hemos dicho amén, pero vamos a ver que eso hay que acotarlo bastante. ¿Ya? Hay que acotarlo bastante, porque sí es cierto, ¿ya? Acuérdense que últimamente el Evangelio de Lucas nos ha venido tratando con bastantes escenarios bastante extraordinarios, ¿no? Bastante límites, ¿no? Como el como el escenario de esta persona que está sepultando a sus padres y el Señor le dice, déjales, y tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Evidentemente, ese es un ejemplo de, en un caso extremo, en dónde está la prioridad del cristiano. Pero no es que eso nos mande a hacer todos los días. Evidentemente no. ¿Ya? Y aquí vemos otro caso extremo, porque esto no es del día a día. No estamos, o sea, y hay que determinar bien el caso, digamos. ¿Cuál es qué pasó aquí? Primero que Jesús estaba ahí. Pregunta, ¿hoy estamos en una situación así de urgente, así de importante? No, ¿no? Luego, ¿qué más había? Luego, ¿cuál era la situación y por qué era tan urgente que Marta deje su atareamiento y se siente? ¿Por qué? No es común que el Señor llegue a la casa. Exactamente, porque era el Señor Jesús y era escuchar la revelación del Señor Jesús. Ahora, fíjense, eso es lo que marca la trascendencia. No es nomás de decir, a veces las conclusiones así muy generales son buenas, pero cuando ya se ha analizado todo. Porque si nos quedamos solo con el genérico, podemos desdibujar la cosa. De ahí que, por ejemplo, cuando se dice, por eso es que se dice, ¿no? Es que el cristiano siempre prefiere a Cristo en vez de su familia, ¿no es cierto? A veces se termina con cosas extrañas de gente que a veces deja sin comer a la familia por servir a Dios. Entonces, no es ese evidentemente el sentido. El asunto es ser muy cuidadosos en ver en qué situación está acá, ¿ya? Y cuál es el supuesto. O sea, en qué situación yo tengo que escoger al Señor en vez de lo que vamos a ver, porque es fácil decir, Marta, estás atareada, atribulada, ¿cómo es que le ponen? ¿Cómo es que le traducen? Atareada y atribulada estás, alguna cosa así. Vamos a ver que Marta, afanada, eso, afanada ¿cómo es? Afanada y, ¿cómo es que le ponen? Ahí en el 41. Afanada y, ¿cómo es? Es que aquí ya le cambié. Afanada y turbada estás. Entonces, claro, nos presentan una Marta, pero como cualquiera de nosotros cuando está, y a veces también esto entre paréntesis, ha servido mucho para decirlo de una manera muy machista, ¿no? Las mujeres son así. No, eso no es cierto. Todas las personas, cuando tenemos esta situación de Marta, nos ponemos como Marta, así que no es una cuestión de las mujeres, vale la pena decirlo, o sea, no hay que decir, y las hermanas, que no, no es así, en realidad es una condición humana de todas las personas, y ya vamos a ver cuál es la situación, porque Marta no es que estaba en el ajetreo del servicio solamente, le pasaba algo más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si vamos viendo? Ya con todo esto vamos a leer, dice así, aconteció que en su caminar, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, aquí hay un dato curioso. Recuerden ustedes que el contexto de Lucas es que el Señor Jesús ha salido de Galilea y se va dirigiendo a Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda, y estamos de acuerdo todos, y no hay mucha duda, digamos, en que esta Marta y María son no otras sino las hermanas de Lázaro? Ahora, ¿alguien se acuerda dónde vivía Marta, María y Lázaro? En Betania. Muy bien. ¿Y alguien se acuerda dónde quedaba Betania? Más o menos. ¿Cerca o lejos de Jerusalén? ¿Cerca o lejos de Jerusalén? Cerca, cerca, queda cerca. Por eso es que acuérdense ustedes que el episodio de la resurrección de Lázaro y todo lo demás es bastante próximo a al tema de la crucifixión y todo lo demás. Entonces, Betania es un pueblo bastante cercano a Jerusalén. Y aquí hay un problema, porque Lucas nos ha dicho hace no mucho que recién el Señor Jesús salió de Galilea, ¿ya? Si quieren les pongo un mapa, ya, pongo un mapa para no hablar así de memoria, ¿ya? Si se les dibujo en un mapa, si les digo, a ver, vamos a ver, mapa, vamos a ver, aquí tengo un mapa, si me dan 8 días ya le hago. Muy bien, a ver, vamos a ver. Un ratito. Preocupada y afligida. Preocupada y afligida. No, acá está.
Muy bien, ahí vamos. Entonces ahí les comparto. Ahí estamos viendo el mapa, ¿cierto? Bien. Sí, ya. Entonces, el Señor Jesús hizo su ministerio aquí arriba, alrededor del mar de Galilea, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de aquí el Señor Jesús está bajando, fíjense ustedes, lo voy a hacer un poco más chiquito, hasta acá que está Jerusalén, ¿no es cierto? Que Jerusalén está, ¿dónde está? Aquí está Jerusalén. Entonces, acá, ahí lo pongo. Voy a anotar un poquito, ¿ya? Entonces, él viene desde acá, desde la región de Galilea, hasta acá que está Jerusalén, ¿de acuerdo? Ya. Entonces tiene que pasarse un buen viaje que, como hemos dicho, posiblemente haya sido más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. Ahora, el asunto es que si ustedes ven por aquí, por ejemplo, dónde está Betania, Betania en realidad está por aquí, si no me equivoco. ¿Ya? Ahorita le borro un poco para que se vea mejor. Pero Betania está bastante cerca. Ay, no vale. Ya, Betania, me voy a aproximar aquí un poquito. Betania, aquí está Jerusalén, ¿no es cierto? Y Betania está por aquí bastante cerca. Ahorita mismo no le veo, si es que alguien le ve por ahí. Bueno, pero en todo caso, Betania está cerca. Ya confío en mí. En todo caso, el asunto es que, ¿cuál es el asunto? El problema es que este pasaje posiblemente cronológicamente no pasó ahí, ¿ya? Es decir, posiblemente este pasaje o este evento sucedió bastante más después. Eso es lo que queremos decir. Porque aquí Jesús no hace mucho salió de Galilea y fue a Jerusalén. Y Betania queda cerca de Jerusalén. Muy bien, entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, sabemos que Lucas normalmente no respeta la cronología, porque lo que le interesa a él no es contar una historia cronológica, sino una historia que tenga sentido para. De tal manera que la pregunta que hay que hacernos entonces es, ¿por qué le mete el señor, don Lucas, el hermano Lucas, esta historia aquí? ¿No es cierto? Y la respuesta nos da el contexto, ¿no es cierto? Y el contexto inmediato, ¿cuál es? ¿Qué pasó antecitos? Lo que veíamos, la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la conclusión? No es otra cosa sino una interpretación del mandamiento de amar al prójimo. Y fíjense que tal es así, tan es así, que entonces tiene sentido por qué está aquí introducido este pasaje. Porque aquí Marta y María, que son un contraste al igual que Jesús y el jurista que le pregunta arriba, que el uno tiene una perspectiva inadecuada y el otro una correcta, lo mismo aquí, Marta y María, la una tiene una perspectiva inadecuada y la otra una correcta y a la final todo tiene que ver con en dónde está la prioridad. Entonces, digamos, el pasaje del buen samaritano tiene que ver con el amor al prójimo, pero queda pendiente el otro mandamiento. ¿Cuál es? De los dos más grandes, ¿cuál es el otro? Ese es el segundo. El primero, ¿cuál es? Amar a Dios sobre Amar al todas las Señor, cosas. exactamente. No sobre todas las cosas, amar a Dios Amar a Dios con con todo todo el tu corazón, corazón, con con toda tu todo tu mente. ser, con toda tu abundancia. Entonces, este pasaje entra aquí porque sirve como una explicación de el amor a Dios, ¿ya? Porque, ya les digo, porque arriba, acuérdense que era una forma de cómo Lucas se aproxima a esta explicación de cuáles son los dos mayores mandamientos, ¿ya? Que esa es una dinámica que no hay en Lucas como tal. Porque acuérdense, y haciendo un pasito para atrás, acuérdense que Marcos y Mateo tienen esta pregunta de cuál es el más grande mandamiento, ¿cierto? Y que responden, hay dos, la manada, y bien has dicho, y todo. Ya, ese pasaje no hay en Lucas, pero el análisis, digamos, del estudio de los dos grandes mandamientos se reduce acá, en el pasaje del buen samaritano y en esto de Marta y María. El buen samaritano con el tema del amor al prójimo y el amor a Dios aquí con Marta y María. ¿Ya? Entonces, eso es lo que explica por qué está aquí, porque cronológicamente esto no pasó así, porque Jesús todavía no llega a Betania, pero aquí nos cuentan de esto, ¿ya? Entonces, esa es la razón de por qué está aquí, ¿ya? Y ahora, vamos a ver. Entonces, hay dos mujeres, hay dos personas, ¿no es cierto? La una se llama Marta, la otra se llama María, ¿cierto? Ahora, vamos a ver. Eran hermanas, ¿no es cierto? Entonces, nos plantean una situación de igualdad, o sea, no había ningún distingo entre el uno y el otro. O sea, eran la misma, digamos, tenían la misma situación ambas. Y dice, y llegó a una aldea, ¿no es cierto? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús escuchaba su palabra.
Y Marta, fíjense ustedes, ahí véanle cómo dicen su Reina Valera o en la, en la versión que tengamos. ¿Qué se Sí. dice de Marta el 40? Dice, eh, El 40. pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Ya, muy bien, hasta ahí. Está atareada, ¿no es cierto? En nuestra Reina Valera, ¿cómo le ponen? Afanada, creo que le ponen. afanada. Creo que le ponen, ¿no es cierto? Sí. ¿O cómo le ponen? Dice, dice Marta, 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 pero Marta se preocupó Marta se preocupaba. y acercándose. Marta se preocupaba. Entonces, a ver, muy bien. Ahí el asunto es que no está ni preocupada, ni afanada, ni preocupada. Fíjense cómo le describe, porque esto es importante. Porque nos ha dicho arriba que María se sentó a los pies de Jesús. Esto acuérdense que el lenguaje bíblico, sentarse a los pies de alguien no es otra cosa sino de, no, no es servicio. ¿Se acuerdan de alguien que estudió a los pies de alguien? Juan Gamaliel Ya, pero ¿eso qué significa? estudió, que está aprendiendo, que Ser está... discípulo. Ah, sí. Ajá. Ya, entonces, cuando dice que María se sentó a los pies de Jesús, es decir, adoptó el rol de discípulo, ¿ya? De aprendiz, ¿ya? Y escuchaba su palabra. O sea, discípulo, entiéndase aquí, el que escucha directamente la revelación del Señor Jesús. Muy bien. Pero dice, pero Marta, dice, estaba, y ahí no dice ocupada, afanada, ahí dice que estaba distraída por el mucho servicio, que es diferente, ¿ya? Porque puede estar afanado, que es una, o sea, el afán no es otra cosa sino el apuro, ¿no? El apuro, el ajetreo, el mueve, el que salga rápido, ¿no? Y ya, una cosa tras otra, ya. No, aquí la persona estaba distraída. ¿Distraída de qué? Si se quiere. Distraída de De sentarse a los aprender pies de la Jesús. Ya, entonces estaba, digamos así, estaba desenfocada. ¿Ya? ¿Por qué? Dice por el mucho servicio. oh, ¿Ya? eso nos pasa a todos. Y eso nos pasa exactamente a todos. Vamos a ver, dice. Y acercándose, dijo, o sea, acercándose a Jesús, ¿no? Le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me ha dejado sola para servir? Dile, por favor, que me ayude, ¿ya? Entonces, ahora, esta es una escena bastante interesante porque no se aleja mucho de nuestra realidad y esto es una cosa incluso, ya les digo, revolucionaria incluso para nuestra época. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay visitas, muy rara vez el esposo, los varones, somos los que vamos a la cocina, al servicio. O sea, al servicio. Muy pocas veces los varones somos los que decimos, ay, sí, a ver, les hago un cafecito, ya hago la comida, por favor, siéntense y mientras tanto, por favor, esposa, conversa. O sea, no, no, o sea, muy pocas veces, ¿no? Hay, son en realidad excepciones de eso, ¿no? Pero eso tiene que ver con una cuestión cultural. Ahorita no es achacar eso. Ahorita es simplemente el Señor Jesús ha llegado y hay dos personas en similares situaciones, pero la una pone el énfasis en el servicio y la otra pone el énfasis en la escucha, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay una cuestión que nos dice así. Marta no peca en realidad, o sea, no se equivoca. Marta, hay una cuestión que suelen decir algunos estudiosos y es la siguiente. Marta es la perfecta, ¿cómo se llama? El que recibe, ¿cómo se llama? Anfitrión. Anfitrión. Marta es la perfecta anfitriona, pero María es la perfecta discípula, ¿ya? Y lo que aquí en pocas palabras, ya vamos a ir aproximándonos, lo que hay que preguntarnos es, aquí, ¿debían ser anfitrionas o discípulas? Ese es el asunto. Entonces, ante esa situación, la actitud que debían adoptar ambas era la de discípulos, no la de anfitriones, por el contexto. Es muy complicado, pero ¿por qué les digo? Y esto, digamos, por la situación. A veces por nuestra, pero esto es como les digo, es una cuestión cultural. Esto es una cuestión cultural nuestra. Porque nosotros, por ejemplo, es como incluso algunos comediantes suelen decir, no, nosotros como que nos duele que alguien esté de pie como que estamos programados para que una persona esté de pie. O sea, siempre, por favor, siéntese, siéntese, pero siéntese. Entonces, a veces como que, ¿por qué? Porque nosotros sabemos, hemos aprendido que es una cuestión de cortesía, que la persona es mejor que esté sentada. Pero si lo vemos, a veces es una cosa media loca de que venga alguien sentado, por favor, siéntese, pero siéntese. Entonces, pero es una cuestión cultural. Entonces,
Lo que hay que ver aquí, como les digo, es qué era prioritario en ese momento, porque el contexto todavía es más fuerte, porque aquí el Señor, ¿por qué era importante que en este momento y yo se los doy a ustedes y ustedes escuchan cosas que los profetas y reyes hubieran querido escuchar? Entonces, imagínense ustedes haber recibido estas cosas. O sea, estas cosas que también a veces decimos, no, ay, que hubiera que... Nosotros sabemos, incluso hasta, les diría, incluso hasta algunas cosas más que los que estas personas sabían, ¿ya? Sabemos nosotros ya cosas más. Pero imagínense tener ahí la primicia ese rato. Y Marta preocupada de el servicio. Pero ese es el contexto. O sea, no es en términos generales de cualquier reunión. No, no es eso, no es o sea, si venía cualquier otra persona, si venía, qué sé yo, si venía Pedro después en una visita informal, no había que suspender todo. O sea, ahí sí las dos vayan y ayuden. Pero en este era un episodio, era un momento muy especial en donde había que suspender todo porque la figura del Señor Jesús era tan importante y su presencia ahí era tan trascendente que no se podía desperdiciar. O sea, ese era el asunto. Pero fíjense que es una cuestión tan importante que hace que se pare todo lo demás. Esa es la razón. Entonces, fíjense, por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos para las fiestas, por ejemplo, que es un equivalente, o como para un Shabbat, por ejemplo, no estaría bien que alguien, sea un hombre o una mujer, esté preocupado en que no se quemen las papas. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, fíjense, eso es algo muy difícil, pero ya les digo, por ejemplo, ha habido muchos, incluso, como les digo, pero digamos, fíjense así, pero fíjense cuál es el perjuicio, o sea, cuál es el perjuicio. Porque el daño, digamos, no se lleva a la persona, o sea, no se lleva sino a la persona que no está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto muchas veces, esto es algo que a veces hasta en las iglesias no se toma en cuenta. La típica que, por ejemplo, se hace una campaña, una vigilia, cualquier actividad. Y siempre hay el tema de a ver quiénes son las hermanas que van a encargarse de la comida. Entonces, esas hermanas pasan enclaustradas, o hermanos, a veces pasan enclaustrados en la cocina y nunca salen, nunca escucharon el mensaje, nunca escucharon nada. Exacto, se pierden de la enseñanza si es que traen a alguien de fuera o lo que sea. Se pierden de eso por estar en la comida. Cuando tranquilamente, hoy al menos, por ejemplo, podemos pedir, podemos organizar un catering, si es que nos dan los medios. O por último, dejamos hecho todo y o se da o se coordina todo, porque es que hay muchas cosas, muchas formas de solucionarlo. Se deja hecho el día anterior y se da un tiempo de una media hora para que ahí se caliente. ¿Me explico? Pero ese es el asunto, porque hay una cosa más importante que atender y que es necesario que estén todos, porque el momento que yo digo, ah, sí, pero es que tan importante es la mesa como la palabra, no, no necesariamente. Especialmente cuando hay este tipo de urgencia, digamos, de estar en la fiesta. Por ejemplo, vamos a Shavuot, vamos a Pesach. O sea, no sería, digamos, entendible que, es que es Pesach, sí, hermano, usted nada más que pena, usted vaya a la cocina. Acá nosotros celebrando y haciendo todo el tema y la hermanita es que está en la cocina. Bueno. O sea, no, evidentemente no. Entonces, por eso es que Dios nos invita a tener bien claras las prioridades. Y una vez que se tiene claras las prioridades, entonces se comienza a funcionar mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Es eso, no sé, es como le digo, por ejemplo, es como en una cirugía, por ejemplo, es como en una cirugía. Ustedes tienen al médico, al que opera, al que va a abrir, ¿no es cierto? Tienen al ayudante y tienen al anestesiólogo y alguna otra persona por ahí. Entonces, claro, es importante que al inicio esté el anestesiólogo ahí, pendiente, ¿no es cierto? Pero, porque está ahí. Ahora imagínense ustedes que le digan, usted el anestesiólogo solamente aquí, un ratito. Cuando le va a poner el pinchazo, después ya puede, váyase nomás a la tienda y le trae una colita. No, tiene que estar ahí el anestesiólogo, así su intervención solo sea un ratito. Tiene que estar ahí todo el tiempo, ¿ya? Por si cualquier cosa, ¿ya? Porque es importante su presencia. Bueno, así con todos los hermanos, especialmente cuando hay temas de enseñanza, cuando es algo que realmente importa. ¿Cómo voy a hacer que un hermano o una hermana, o algunos hermanos o hermanas, se pierdan de eso? No es justo, o sea, no es lo normal. Y si es que hay mucha gente, bueno, organizémonos de otra manera.
pero no sería lo propio, porque si no, ya les digo, se ha visto mucho por mucho tiempo, y esto como les digo, y es revolucionario por esto, porque especialmente apunta a las hermanas, que por generaciones son las que se han ocupado de la cocina, del servicio. Entonces, claro, cuando el Señor Jesús está enseñando, resulta que hay una que porque los demás no se organizaron alguna cosa y otra cosa, está ocupada. Pero, hermano Francisco, también, digamos que en los días que son de citas, o Shabbat, que es una cita, estamos escuchando la voz de Dios todo ese día. Y es triste cuando la familia no se une. Entonces, porque sabemos que son ellos los que se están perdiendo. O sea, es eso lo que uno. Claro, nada más que creo que es cierto, pero creo que es un escenario distinto. No creo que sea este escenario porque aquí estamos hablando de una reunión en donde todos están de acuerdo. Lo que usted nos plantea es, creo que otra realidad y digamos, se puede trabajar de otra manera. Creo que no es exactamente lo mismo. Por eso, no que sea menos importante, claro está, solamente que no es lo mismo. Ahora, pero sí, sí me explico. Entonces, fíjense entonces la trascendencia. Y esto ya les digo como no para decir, entonces Marta y María, ¿qué quieres esto? Marta o María, deje todo, deje los platos ahí. No, evidentemente no, porque son dos cuestiones importantes. Ser un buen anfitrión, o sea, servir es muy importante, tanto como escuchar la palabra, pero no se pueden chocar las dos cosas. Hay momento, como diría Pablo, hay momento de servir o Eclesiastés, que dice, Todo tiene su todo tiempo. tiene su tiempo. Entonces hay tiempo para servir y hay tiempo para aprender. No puede ser que los hermanos, como les decía, por eso lastimosamente en algunas iglesias, las hermanas especialmente son las que menos conocimiento tienen. ¿Por qué? Porque es que están cocinando todo el tiempo. Claro, porque, y exacto, ¿y qué pasa? Y fíjense ustedes, incluso si es que, y a veces ha pasado, ¿no? Que cuando vienen se arreglan, están ahí presentes, están un ratito, atienden y ya les llaman. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Como bien lo dijo nuestra hermana Lorgi, ocasiona que las personas que están en esta situación no estén enfocadas, tengan la mente fragmentada, dispersa, dividida. Y fíjense que eso es lo que le dice Jesús. Ese es el diagnóstico. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás fragmentada y alborotada. No le dice esto de afanada y turbada estás. No, no, porque el asunto no es del afán, no es la urgencia. O sea, no es eso. El asunto es una cuestión más, si se quiere, más mental, ya, más mental, ¿no? O sea, de cómo está la persona en ese momento viviendo la situación. Entonces, una persona cuando está pendiente de que no se quemen las papas y queriendo atender al mensaje, a la enseñanza, su mente va a estar en dos lados. Y como ya lo dijo el Señor, no se puede atender bien a dos cosas a la vez. Por lo tanto, o atiende bien las papas en un inicio o atiende bien al mensaje, pero no va a hacer las dos cosas. Y una persona que esté así de fragmentada, evidentemente no va a estar bien en las cosas. No va a estar concentrado, no va a estar atento. Entonces, el diagnóstico que le hace el Señor Jesús es, estás fragmentada y alborotada por muchas cosas, por las muchas cosas que hay que hacer. Fíjense ustedes. Entonces, claro, y aquí me llamó mucho la atención por la forma en cómo le traducen, ¿no? ¿Cómo se dice? Afanada y ¿cómo es que le dicen? Turbante. Afanada y turbada estás. Es una forma muy como sentenciosa, incluso casi como que juzgona de parte del Señor, si es que le pongo así, ¿no? Afanada y turbada estás. Es al revés, más bien es un diagnóstico. Marta, Marta, estás fragmentada y alborotada por muchas cosas. Dicho de otra manera, cálmese, bájele dos. ¿Ya? Dice, y lo que le dice, no, pero de una sola cosa hay necesidad. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Tú estás fragmentada, estás, como se dice ahorita, con atención dispersa. Estás con atención dispersa por muchas cosas, por muchas necesidades, pero ahorita hay necesidad solo de una. ¿Se me explicó? Entonces lo que el Señor Jesús le dice es, a ver, ahorita la necesidad está acá, no allá. Véngase para acá. Ejemplo, María. Dice, y ciertamente María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Lo vemos. Entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto? El asunto de todo esto es
que hay que saber distinguir las prioridades y el momento. Hay momento para ocuparse de las mesas, para servir, y hay momento, y es necesario que se esté así con la prioridad, con la urgencia, digamos, con el afán que merece el servir las mesas, porque por alguna razón siempre que hay que servir es, espera, apure y dele y sirva rápido, por alguna razón. En fin, así como hay prioridad, hay urgencia por atender las mesas, por servir, también hay momento y hay prioridad para la enseñanza, para la revelación, en este caso del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y fíjense ustedes que esto, en el fondo, no es otra cosa sino una puesta en práctica muy tangible de el amor a Dios. Porque aquí Marta estaba más amando al prójimo que a Dios, en este caso, si nos damos cuenta. Y claro, ella estaba pendiente del amor al prójimo, de dar, ¿se acuerdan? Pero lo que le dije al Señor es, en este caso, ahorita, no es lo urgente, no es lo prioritario amar al prójimo. Ahorita tienes que amar a Dios y tienes que sentarte, como lo hizo tu hermana. Y como tu hermana sí tiene bien las prioridades, a ella no le va a pasar nada. O sea, ella ha escogido, ya ha sabido discernir bien las cosas y no está con su mente en dos lados. Fíjense. Entonces, eso les digo, como les digo, pero eso, por ejemplo, lo que nuestra hermana Lolita lo dice, se resuelve de una manera más comunitaria, ¿ya? Porque hay afán, y eso sí es cierto. Marta aquí nos dice una realidad. ¿Por qué una persona se afana y se fragmenta, se dispersa? Porque no hay quien le ayude. O sea, eso es una realidad. Lo que nos quiere decir que el servicio, por otro lado, si se quiere hacer bien, nunca va a ser de una sola persona. Siempre es comunitario. Y cuando una persona se carga todo el servicio, va a estar como Marta. Por lo tanto, el servicio siempre es colectivo, nunca es de una sola persona. Siempre debe ser colectivo, incluso para que sea llevadero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una reunión social, en una reunión de familia, en una célula, digan ustedes, en una reunión de Shabbat, en una fiesta, por ejemplo, es bueno que todos participen o que haya un grupo de hermanos que se encarguen de. Entonces, no puedo decirle, a ver, usted, hermanita, usted va a cocinar para 50. No, así le guste, no es lo propio, porque se va a encargar solo de eso y se va a perder posiblemente del otro. Y la idea es que todos nos beneficiemos de todo. Así como cuando todos comemos, disfrutamos y todo más de la comida, pues también cuando hay que estudiar, cuando hay que conversar, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión a la final se resume en organícese bien. Para servir bien al Señor, para ser una buena discípula, un buen discípulo, hay que organizarse bien. Hay que organizarse. Y si ya no alcanzó a hacer la comida, ya no alcanzó, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ya no alcanzó. Hay prioridades. Y ¿Ya? uno debe sentirse tranquilo, Exacto, hay que, no con como una culpa o una carga. no, y eso les digo, al menos en el ámbito, en nuestro ámbito, por ejemplo. Les pongo un ejemplo así. Supongamos que llega Pentecostés, ¿ya? Y nosotros nos preparamos, o sea, no fue por negligentes, ¿no? Que sería otra cosa, pero nos preparamos y todo, y aún así no alcanzamos, no llegamos. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, o sea, disfruto con lo que hay y ya veremos, y resolvemos, pero o sea, no me voy a hacer lío porque no están, porque no hay comida, porque no está el pollo. O sea, a la larga no importa. Hay algo más importante, especialmente cuando se habla de la enseñanza, de la revelación del Señor. O sea, esa es la trascendencia. O sea, no puedo cambiar un plato de comida por la palabra del Señor, básicamente. Esa es como la trascendencia, pero en esos casos en específico. Ahora, ya en el día a día, evidentemente, venga y ayuden todos los que puedan. Claro, ahí sí no le voy a decir, a ver, usted, hermano, no, es que estoy llorando. Ay, perdón. Bueno, a ver, si son las 12 del día y no te vas a poner a orar ahorita, pues, o sea, a menos que sea por los alimentos, o sea, que sea que algo sea muy urgente, pero si son las 12 del día, venga, ayude y colabore con la casa y todo lo demás. ¿Me explico? O sea, eso nada más. Como tener bien claras las prioridades y los supuestos, el caso, ¿sí? Ya les digo, esto se nos hace más fácil a nosotros, o un buen ejemplo es las fiestas, el Shabbat, en general, así. O como por ejemplo ha habido casos que lo hemos visto, por ejemplo, yo me acuerdo de niño, cuando Dios permitía que viajara con mi papá y viajábamos, llegábamos donde un hermano, llegábamos, por ejemplo, tipo 4,
3 de la tarde, pongan ustedes. Entonces llegábamos y claro, era la novedad, el hermano de Quito, el pastor llega, se llegan y se reunía la gente y todos eran a ver y le preguntaban cosas y tal. Entonces era un momento bien bonito que llegó y se reunían y era un tema de aprender, los otros hermanos intervenían y era un tema así de todos ahí pendientes. Y claro, y yo me acuerdo de eso, o sea, que suspendían todo y venga y escuche, mujeres, niños, todos. Entonces, es como que esa prioridad, digamos, esa prioridad. Ya después vemos qué cocinamos, ya después vemos qué comemos, no hay problema. No nos vamos a morir, incluso si hoy no comemos, no pasa nada. Ya, o sea, no hay, o sea, incluso yo les digo, si en Pentecostés llegamos y no hay comida, ¿qué nos va a pasar? O sea, no pasa nada. No va a pasar nada. El asunto es que usted esté acá presente, que esté pendiente y que no esté pendiente de que se queme el arroz. O sea, ese es el asunto. ¿Ya? Y que no esté pendiente de, y ahora tenemos 50 platos y están 53, ¿qué haremos, Señor Jesús? No pasa, o sea, suelte, no pasa nada. Hay que tener bien claras las prioridades. Ya veremos qué hacemos. Ya, por último dividimos 2 platos, le sacamos una cucharita a todos, ya vemos qué hacemos, pero no hay que estar con esas preocupaciones, especialmente cuando se trata de estudiar la palabra, ¿ya? De estudiar esto, de estudiar la palabra, pasar con los hermanos, de un evento así de trascendente como que el Señor Jesús venga. O sea, ya les digo, si el Señor Jesús viniera hoy a nuestras casas, no estaríamos de Martas, en realidad. No estaríamos de Martas diciendo, ay, sí, tú, a ver, Jessy con el Noah, atiéndale al Señor, yo voy a parar la olla porque ha venido el Señor. Y sotadito, no, evidentemente es paren todo, ya vemos qué comemos, por favor, hable. Y yo me siento, ¿no? Y me convierto en discípulo ese rato y escucho y tal. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué es lo que en el fondo nos dice? Es, para servir al Señor, al Señor, a Dios, se necesita no una mente fragmentada, se necesita una mente más bien enfocada, así de sencillo. Fíjense que es otra forma de entender esto. Entonces, Marta, Marta, ¿tú cómo es? Afanada, no, estás fragmentada, estás con la atención dispersa y eso te lleva a que te alborotes. Entonces, ¿cuál es la solución? De unifique su mente. Unifique su mente, o sea, unifique la cosa, o si se quiere, despache cada una de las cosas, pero no tenga ahí como decimos ahora, ¿no? Y esto es una cosa muy interesante y muy incluso hasta didáctica para nuestras épocas, para hoy. ¿Por qué? Porque hoy está de moda el multitasking, si ustedes han visto, ¿no? O el multitareas, o sea, multitarea, como el teléfono, ¿no? El teléfono es multitarea o la compu es multitarea, ¿por qué? Porque por un lado tengo abierto el YouTube, por acá tengo el WhatsApp, por acá tengo el otro, acá tengo el otro, entonces estoy haciendo y ejecutando 5 o 6 procesos a la vez, entonces estoy haciendo 4 cosas a la vez. Ya, eso está bien para las máquinas, pero cuando se trata de servir al Señor, Dios no quiere que un ratito estemos pensando aquí en Proverbios, aquí en Apocalipsis, acá en Soquea, acá la familia, aquí orando por la... No, o sea, enfóquese. Se ha de orar por la familia, por los hermanos, por el país, por lo que sea, o si voy, o sea, en orden, no la mente fragmentada, porque esto así de en fragmentos, así de atención dispersa, no funciona. Siempre es mejor tener la mente unificada, si se quiere. ¿Ya? Y si tengo un montón de cosas, bueno, vaya uno por uno. ¿Ya? Es como, y eso les decía, es muy importante para nuestra realidad, porque hoy, si le pregunto a alguien cómo está, ¿cuál es nuestra respuesta? Siempre a full. O sea, hoy muy pocas personas pueden decir, estoy tranquilo, hoy salí a tiempo, fui temprano, salí a tiempo, tuve tiempo para pasar. Muy pocas personas están así. Y nuestra realidad nos obliga a estar a full. Y es un tema de no que yo llego y acelero y voy no, o sea, desde que llego a la oficina, desde que llego al trabajo es boom. Y toca meterle a fondo, ¿no? Y es un tema que desgasta. Bueno, cuando estemos con el Señor Jesús, no va así. Y no es que ya nos piden aquí un reporte y acá otro, y nos cogen 5 cosas ahí de golpe y uno está así, y que tengo que responder al uno al otro y así, y hacerme un pulpo, como dicen. No. Ya, si es que eso es del mundo, eso es del mundo. Acá con el Señor no. Acá con el Señor es una cosa a la vez. Y hay que aprender a distinguir y a pensar así, digamos. Exactamente, ahí dice Eugenita, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la solución? La solución a veces es más, dependiendo de la urgencia, pero exacto, una buena estrategia es escribir, es escribir. Entonces, por ejemplo, es como cuando algún comediante dijo, es que hermano, tengo muchos problemas. Bueno, ¿cuántos? Dice, no sé, tengo dos, tres. Ah, entonces no tienes muchos, tienes tres problemas.
Entonces, ¿cuáles son tus prioridades, tus preocupaciones? Que tengo un montón. A ver, ¿cuántas? Escriba. A ver, uno, tal cosa, a ver, tal. Ah, no han sido un montón, han sido 5, han sido 10, han sido 20, qué sé yo. Pero vaya organizándose. Y ahora, de todas estas, ¿cuál es prioritaria? Tal, ya, acabé esta, muy bien, me toca la otra. Y así. O sea, eso es algo que siempre es bueno ser, organizado y focalizado, porque no, y al menos esto especialmente con las cosas del Señor, no es bueno estar con la mente así en todos lados. Siempre es bueno dar tiempo a cada cosa. ¿Qué se puede? Siempre hay tiempo para todo. Y si es que uno se siente fragmentado, así que realmente me llaman y me demandan de todo lado, ¿ya? Pues eso seguramente indica que estoy haciendo mal las cosas. Caso por demás conocido. El típico pastor, por ejemplo, no líder, que es pastor, predicador, cantante, ujier, consejero, líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de niños, líder de caballeros, evidentemente se va a quemar. Y eso por eso es que por esa razón es que una labor así no funciona. Delega. Claro. No más que delegue, o sea, en realidad es saber que la tarea compartida, es compartida. Nunca la iglesia fue de uno. Si es de alguien es del Señor, pero de ahí fuera es compartida. Nunca es de uno solito. Incluso, por ejemplo, ahora ya es mucho menos por nuestra sociedad, pero si ustedes se acuerdan las casas, las familias antiguas, incluso la cocina nunca era de una persona. Nunca estaba solo una persona en la cocina. Era la cocina, incluso el servicio, digamos, de acá, era comunitario o no. ¿Se acuerdan que estaba la mamá, la hija, la no sé qué, la nuera, tal? O sea, no se cocinaba una sola persona para todo el montón de gente. Era comunitario. Ya, eso por nuestra realidad ya se ha roto. Esto se ha roto bastante y ahora es como que cocinarás vos verás que tal. Pero lo que quiere decir es que todas estas cosas nos llevan a dos conclusiones. La una, a estar enfocados. Y la segunda es a saber que el servicio al Señor es comunitario, si se quiere. O sea, sí hay que hacer Martas, pero Martas unidas, si se quiere. O sea, no solo Marta y Marta, sino Marta y María. Cuando hay que servir, no es solamente Marta, es Marta y María. Y cuando hay que estudiar, no solamente es María y Marta. Sí, sí me explico. Entonces, el éxito, como les decía, como había leído, es saber cuándo ser un buen anfitrión y saber cuándo ser un buen discípulo. Entonces, hay momento para ser un buen discípulo y hay momento para ser un buen anfitrión. Eso es todo, de saber distinguir y saber que las dos cosas son colectivas, son compartidas. Para el servicio se necesitan varias manos y para el aprendizaje también se necesitan varias manos, varias personas. Nunca es una cosa solita. Y saber que si es que yo me siento abrumado porque es que tengo un montón de cosas, seguramente es que estoy haciendo algo mal. El estrés. El estrés, todas esas cosas, es que eso es Respuesta de una desorganización. exactamente, es una respuesta a una alguna cosa que no están dando bien, ¿ya? Puede ser por muchas causas, pero una posible es algo estoy cargándome que no me corresponde. Algo estoy cargando que no me corresponde. En este caso, Marta estaba estresada porque estaba cargando con algo que no era propio de ese tiempo. Estaba cargando con la responsabilidad de el servicio cuando era tiempo de estudiar. Así de sencillo. Entonces, claro, estaba desfasada, ¿no? Estaba mal enfocada. Sí. Es como esos carros que cuando van de noche, no sé si ustedes han visto, especialmente en la carretera, siempre hay un carro que anda con un ojo así y anda alumbrando al cielo. Hay unos carros que andan en cambio alumbrando muy abajo. Bueno, es así. Entonces, a la final no se ve, no se avanza, es muy complicado. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, si usted quiere avanzar, haga cuenta que usted es un carro de noche. ¿Ya? Tiene que prender la luz y que las dos focos apunten al frente. Ya, porque si uno apunta a un lado, no veo. Ya me choco, me mato. O peor aún, hago daño a alguien. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, cuando haya que enfocarse, por eso, o sea, fíjense que incluso la palabra no, enfocarse, o sea, de dónde da la luz del foco, a dónde apunto, ¿ya? Salvo que sea uno de estos focos muy puestos muy arriba, pero incluso una farola, el sol, da luz a un determinado lugar, digamos, o sea, es eso, enfocarse, ¿ya? Que es algo que en nuestra realidad a veces no nos permite, pero es bueno, y es para eso sirve Shabbat,
Para eso sirve el Shabbat, porque en el Shabbat se deja un poco, dentro de lo posible, se deja de fuera todo lo que nos están ahí bombardeando con prioridades, con cosas. Sé que hizo, basta un ratito y ahora me enfoco en bendecir a mi familia. Me enfoco en leer la palabra, en orar, en hacer el bien, vamos, salgamos, nos distraemos. O sea, se hace pero una cosa a la vez, ¿ya? Eso básicamente. De eso nos manda el Señor también. Nos manda a sabernos enfocar. Porque ya les digo, es que este mundo está lleno de cosas, este mundo está lleno de aflicciones, está lleno de bombardeos. Y si nos gusta escuchar las noticias o si nos gusta, pum, que ya pasó esto, no sé qué, que ya pasó hasta acá y son un montón de cosas, todos nos jalan la atención. Entonces, fíjense, incluso ahora, por ejemplo, fíjense qué tan dañino es nuestro entorno ahora que, por ejemplo, hay una cosa. Por ejemplo, ahora, antes la gente, o digamos las empresas y todo, se preocupaban por quitarnos nuestros recursos. O sea, ¿cómo le hago que esta persona me dé todo su dinero? ¿No? ¿Sí? Entonces le vendo un producto, una bebida, le vendo una idea de una casa. Para la idea es quitarle lo más valioso de esa persona. Hoy la cuestión ya no está enfocada a quitarnos, en realidad, el dinero, los bienes. Está en quitarnos una cosa más, nuestro tiempo y nuestra información. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que todas estas plataformas y todas las plataformas, las redes sociales, por ejemplo, ahora están llenas de videos de 30 segundos, de un minuto? ¿Por qué? Porque es que está tan inmediato que uno, con lo que le da así para arriba, uno está dando información. Uno piensa que uno gana, pero en realidad lo que le estoy diciendo a la plataforma y al Que me dueño de la interesa. plataforma es qué me interesa, Ujú. qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, cuando yo me detengo a ver videos de gatitos y me detengo, Me vuelven a poner gatitos. ¿qué pasa? La aplicación sabe que me gustan los gatitos y me va a mandar un montón de Claro. videos de gatitos. Si yo veo videos de noticias, me va a mandar un montón de esas cosas. ¿Qué están jugando? Uno piensa que uno se distrae. No, en realidad nos están quitando nuestros datos, lo que a mí me gusta, lo que a esta persona le interesa. Y con eso funcionan. Y de eso se hacen ricos. Y eso a la larga nos dispersa también la atención, porque fíjense ustedes que esa cosa es un bombardeo. Y ahora y les cuento esto porque pues, como testimonio desinstalé un montón de estas redes sociales porque en realidad me di cuenta de eso. Y además se vuelve una cosa un poco hasta como adictiva, porque es un tema de que por un lado tengo el Facebook, por otro lado tengo el Instagram, por otro lado tengo el TikTok, por otro lado tengo no sé qué. Entonces ya me canso del Instagram y voy a hacer lo mismo, pero en el TikTok. Ya me canso del TikTok, ahora voy a hacer lo mismo, pero en YouTube. Entonces es un tema de como que basta, ¿no? Especialmente los hablo por mí. Pero lo que quiero decir es que en esta sociedad, en esta realidad, es un tema así, que todo el mundo quiere nuestra atención, todo el mundo quiere algo de nosotros. Entonces el asunto es poner un alto a todo eso y enfocarse. Y el Señor también quiere algo de nosotros. Entonces Todo. quiere todo de nosotros. Entonces, y eso, para eso sirve Shabbat. Por ejemplo. Shabbat, por ejemplo, dicho así de paso, es un buen tiempo para hacer como les gusta decir a veces a los demás, un ayuno de redes sociales. Entonces, Shabbat es un buen momento para no ver TikTok, no ver las redes sociales y verán que puede costar, pero sirve a la larga, sirve y uno se va controlando y sirve para enfocarse, porque a la larga todas estas cosas de mover y de ver videos o de estar una noticia tras otra o lo que sea, a la larga nos hace muy dispersos, nos hace que no estemos presentes, nos hace que no estemos presentes. Entonces el asunto es enfocarse, estar presente. Eso básicamente. Y es algo que el Señor nos dice desde acá. O sea, no hay que estar con la mente dividida. Cuando se, men- cuando se sirve al Señor, hay que estar con la mente presente, o sea, con cuerpo y mente presente en lo que se está haciendo. ¿Sí? Eso Y básicamente. también en el plano familiar. En todos, Claro, o sea, en ya todos. en Dios primero, en la familia, y luego pues así en su trabajo, pero Claro, claro. Por eso es que, por ejemplo, fíjense que a veces tenemos bastante diferenciado, ¿no? Porque si, por ejemplo, me llaman al trabajo, por ejemplo, de mi familia, me llama mi tío que no he visto en cuántos años y me llama, ¿qué le digo? Ah, sí, tío, ¿cómo está? Y dejo todo el trabajo y digo, sí, ¿cómo ha pasado? ¿Y puedo pasar una hora hablando? No, le digo, tío, con todo el gusto, eh, pero estoy en el trabajo, me gustaría atenderle, pero por favor llámeme que en la noche o le recibo en mi casa, lo que sea. Ya. Ese nivel de prioridades así es bueno tenerlas en realidad en todo, como que estar enfocado. O
sea, salvo que se murió alguien, le pasó algo, ahí atiendo el otro. Pero si no, termine una cosa a la vez. Termine una cosa a la vez. Incluso si es que nos alborotan, nos amontonan en el trabajo las cosas, organícese y vaya una cosa a la vez. Porque si no, no se puede vivir en este mundo en realidad. ¿Sí? Y esto es dejar de ser Marta, si se quiere. Es dejar de ser Marta y enfocarse. Dejar de estar con la mente ahí fragmentada. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario ahí, y si no, podemos pasar un poquito más adelante. Yo quisiera la palabra exacta para poder toda esta explicación tan bien hecha y tan brillante en lo humano, podamos hacer en obediencia exacta lo que Dios nos enseña, que hagamos la formación íntegra del ser humano. Josuécito, Dios pone que sus hijos deben tener los 5 parámetros de la inteligencia. Y al decir que esos 5 parámetros de la inteligencia son la guía para poder ser un siervo de Dios y mucho más quien se ponga al servicio del Señor. Esos parámetros están en la Biblia, ¿no? Están en Proverbios. El primer parámetro de la inteligencia, dice allí. Pero la gente no sabe ni siquiera qué es el concepto de inteligencia porque nunca nos explican. Y el concepto de inteligencia está en la Biblia, Josuécito, y dice, Dios le dictó a Salomón. Inteligente es el que me obedece, dice Dios. Concepto eterno. Inteligente es el que obedece la palabra de Dios. Pero para poder ser inteligente y obedecer la palabra de Dios, primero tiene que ser sabio. El concepto eterno que le hizo poner a Salomón, Dios le dijo, pone, para llegar a mí tiene que ser 2 cosas. La una le dijo, tiene que ser sabio como yo soy sabio. Y luego le dijo la otra, santo como yo soy santo. Pero ya en el estudio, ya como hay que hacer para poder guiar, yo voy encontrando que el Señor de la boca, sabio es el que conoce mi palabra. Concepto eterno, sabio es el que conoce la palabra de Dios. Y Dios dice que nos da 70 años y que tenemos que pagar el diezmo. Y el diezmo no ha sido la plata que se les da a los pastores o a las iglesias. El diezmo ha sido que si Dios nos regala 24 horas de vida, 2 horas, 20 minutos deben ser consagrados a estudiar la palabra del Señor. Eso permite entender que una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios es la bendición más grande que puede existir a un ser humano. Y la otra, que si le obedece, que es la base de todo, si obedece ha sido sinónimo inteligente que santo. Entonces, el inteligente es el que es obediente a Dios, es un hombre santo. Y no hay justificación porque nadie puede ser para llegar a Dios sumado las cosas del mundo y las cosas de Dios, porque las cosas del mundo nos aparta de las cosas. Y entonces la parte espiritual, que es lo único que nos mantiene, tenemos que tener exactamente entendimiento de que si el Señor dice que seamos inteligentes y nos pone los 5 parámetros de la inteligencia, nosotros tenemos que enseñar a todo mundo. Ahí dice clarito, el atento es inteligente, el desatento es tonto. El segundo parámetro de inteligencia, dice el Señor, el ordenado es inteligente, el desordenado es tonto. El tercer parámetro de la inteligencia, el puntual es inteligente, el impuntual es tonto. El cuarto parámetro, que para mí es la base de todo, el verdadero, el que dice la verdad, es inteligente. El mentiroso es tonto, le encuentra la mentira y no vale para nada. Y el quinto parámetro, el más importante, dice la Biblia, el agradecido es inteligente. El mal agradecido es el más tonto, el más vil de los seres humanos. Entonces yo, en la explicación esta que está tan brillante, empata totalmente. Uno tiene que ser organizado. Si se dedica a las cosas del Señor, tiene que estar en eso. Y no hay otra. Y si se dedica a servir
tiene que estar sirviendo y no hay otra. Y tenemos que organizarnos para poder hacer exactamente como el Señor manda. Ahí nos pone los horarios, ahí nos pone las horas de descanso y nos da la enseñanza. El que temprano se acuesta, temprano se levanta. Le alcanza, le sobra todo, dice. Es sano de la cabeza, es sano del cuerpo. Y termina diciendo, el que tarde se acuesta y tarde se levanta, le falta todo. Es enfermo de la cabeza, es enfermo del cuerpo y exige derechos. Entonces, yo sí quiero, con todo mi corazón, con toda mi alma, en esta intervención que me permito hacer por haber escuchado esta maravilla de explicación, concretar directamente y decir exactamente, la gente tiene que ser atenta, ordenada, puntual, verdadera y agradecida. El trato que un ser humano tenga estos parámetros que Dios manda, será un hombre santo, un hombre inteligente, y será el que se ha sacrificado toda su vida, entregando en la alegría de vivir a conocer la palabra del Señor. Nada más. Muy bien, efectivamente. Muchas gracias, doctor. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún comentario por ahí, algún hermano o hermana, ¿no? Bueno, en todo caso, lo siguiente que quería también ver ahora son apenas 4 versículos y dejar introducido esto, no lo vamos a ver a completitud ahora, pero es este famoso José, padre. Sí, José, permite. Por- Digna quiere hablar un ratito. Sí, por favor, no le vi levantada la mano. Perdón, es que yo me demoré. Ah, por favor. Un, un ratito, un ratito. No sé qué hice. ¿Cómo le abro mi ventana? Esto. Es abajo, abajo. Muchas gracias, perdón. Ah, hermana Digna, qué gusto verle. Y Milita también. Shalom, Buenas shalom. noches. Buenas noches, hermanos. Sí. Sí, sí, le escuchamos. Ya, muy bien. Hermano Josué, en estos versículos yo encuentro dos referentes muy importantes. El primero, no hubo desde el inicio la organización entre las dos hermanas. Ujú, Y yo pienso que Marta era la mayor de las dos, ¿sí? Y ella, por la amistad que el Señor tenía con Lázaro, pues ella quería quedar bien con el Señor y se dedicó más a hacer las cosas materiales, ¿sí? Entonces, no hubo esa comunicación entre las dos en haber hecho las cosas materiales antes de que llegara el Señor y ahí sí dedicarse a escuchar la palabra del Señor, ujú, ¿verdad? Entonces, desde el primer punto faltó la organización y dentro de la organización estaba priorizar las cosas. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacemos primero las cosas que vamos a servir o vamos a limitarnos a estar listas, prestas para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, esos dos referentes yo veo aquí en estos versículos, ¿sí? ujú, Y lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿sí? Cuando tenemos un invitado, pues no nos organizamos, sino que en ese momento nos pasa lo que le pasó a Marta, que se sintió angustiada porque no tenía las cosas prestas para darle al invitado. Así nos pasa a los humanos, por lo general, en la vida real, ¿sí? Pero también yo veo la parte humana de Marta, ¿sí? El cariño que sentía a su hermano y ella quería hacer quedar bien a su familia. Pero al hacer quedar bien a su familia, se estaba dejando a un lado que ellas tenían que estar preparadas para escuchar el mensaje del Señor. ¿Sí? ujú. Entonces, en otras palabras, o volver a decir lo mismo, era priorizar las cosas. Lo que le faltó a ellas en esa época y lo que nos falta a nosotros a veces en esta época. Eso es lo que yo puedo deducir, hermano Josué. Muy, muy Ya. bien, mi hermana Dina. Efectivamente, esto se soluciona organizándose. Exactamente. Exacto, exacto. Seguramente no se organizaron y pasó esto, pero enhorabuena que se desorganizaron porque si estaban organizaditas no quedaba escrito. O sea, digamos, de esta falla, digamos, en todo caso, fíjense que se extrae algo muy, muy importante, ¿no? Porque de aquí es cuando a veces se dice, ¿no? De que más se aprende de los errores. Bueno, este es un error del que hemos aprendido por años, por milenios, ya casi siglos. Se ha aprendido de un error de una persona que seguramente fue de buena fe,
pero de ese error se aprendió y hemos aprendido un montón. Ella misma, comenzando desde ella misma hasta todos nosotros, fíjense la importancia de ahí, de organizarse, de no improvisar. Y si es que ya salió mal, ya prioricemos y vemos cómo lo organizamos. El Exacto. asunto Y no, es, y no exacto, el volver a asunto es caer que en no el mismo se, error. exactamente. Y el asunto es que no se, ¿cómo se dice? Que no se sobrepongan, que no se sobrepongan las cosas. Porque Organización. cuando las actividades se sobreponen, ahí es lo conflictuoso. No hay problema cuando está una y después se acaba y va a la otra. El problema es cuando se sobreponen. ¿No? Cuando se sobreponen las cosas, ahí se chocan, ahí es el problema. Y aquí pasó eso y lo que el Señor nos dice es, a ver, si les chocan, en todo caso, dicho de otra manera, ¿no? Si les llegara a chocar dos cosas, ya bueno, priorice, sepa priorizar bien, Eso, ir de la una primero y después atender al otro. exactamente. Y aquí Es en este caso el fondo era escuchar la palabra del Señor, porque exactamente. no tenían todos los días oportunidad, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. O sea, Entonces eso faltó, imagínense el organización. momento, imagínense el momento que estaba viviendo las personas. O sea, no era como ahora, digamos, saque su Biblia, ve un video, compre un libro para estudiar. No, es que no había. Entonces, la mayor fuente de revelación era el Señor Jesús ahí. Pues imagínense ustedes, era una cosa, pero hermosísima ahí, Dios mismo ahí sentado en la mesa, así como verles hoy a cualquiera de mis hermanos que están aquí, como verles ustedes ahí, pero verle ahí al Señor. Y Qué imagínense maravilloso, ¿no? Qué en maravilloso. en ese momento así tan trascendental, la otra señor dile que me ayude. Ya, uno le entiende a Marta, pero le dice también, o sea, como le dicen, como se dicen en inglés, ¿no? Read the room, o sea, mira la situación, o sea, yo sé que es importante servir, pero mira con quién estás también, o sea, y ella ha escogido lo principal, ella ha escogido lo bueno y no le voy a decir que te ayude. Más bien tú ven y siéntate, ya Así es. veremos pues qué hacemos. Sí. Ya, en ese caso, ¿ya? Pero como bien lo ha dicho nuestra hermana Digna, esto se resuelve organizándose, Así es. ¿sí? Eso se resuelve organizándose. Muy bien. Muchas gracias, hermana Digna. Ya le extrañaba. Ah, Muy bien. caramba. El otro viernes sí estuve. También, pero igual extrañamos. En fin, entonces, les decía, esto quería, no lo vamos a agotar ahora, pero les quería dejar como introduciendo para ya entrar al fondo la siguiente semana. Porque este Mateo 11 ya pasa de capítulo, digamos, pasa de tema, y son algunos versículos o tres pasajes concatenados que hablan sobre la oración en Lucas, ¿no? Comienza con este tema del Padre Nuestro, como le conocemos, después va este tema de el amigo en la medianoche y finalmente de este tema del pedir y se les dará. Son tres pasajes aquí unidos que hablan sobre la oración. Y la primera es justamente el famoso Padre Nuestro. Vale la pena decirlo, aquí solamente quería comentarles, como para no extenderme mucho, algunos datos interesantes de la redacción y de la composición de esta oración. Porque esta oración se ha estudiado mucho, hay mucho para decir sobre la oración, esta como les suelen decir, la oración modelo, el Padre Nuestro, hay mucho para decir en cuanto no al fondo, no solo al fondo, sino a la estructura, a la formación. Y es que si leemos aquí este Padre Nuestro de Lucas, vamos a ver que es muy diferente al que está en Mateo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, creo que está en Mateo 6, como le ponen ahí, Mateo 6 9 pueden verle de pronto, solo como para verificar. Mateo 6 capítulo 6 versículo 9. Veámoslo, Mateo capítulo 6 versículo 9. Exactamente, es del Padre Nuestro, ¿no? Jesús de la oración, Jesús del ayuno, tal. Entonces, fíjense ustedes. Ahora, hay una diferencia hay algunas diferencias entre el Padre Nuestro que consta en Mateo y el que consta en Lucas. Primero, el que consta en Mateo está en el contexto de el Sermón del Monte. ¿Ya? Que es un conjunto, como ya lo vimos, es un conjunto de enseñanzas que el Señor hace ahí, tal, un gran discurso, un gran sermón, y aquí en Lucas, en cambio, fíjense que está en otro contexto, no está en el contexto del Sermón del Monte, está en un contexto particular que el Señor ha terminado, fíjense, dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, no está en el contexto del Sermón del Monte, de una prédica larga, digamos, sino de un momento en el que el Señor, con su ejemplo, está orando y viene un discípulo y dice, enséñanos.
Entonces es diferente. Luego también es diferente por otra razón, por el contexto, por el texto ya como tal, el contenido. Si ustedes se fijan en Mateo, que es el que de pronto nos sabemos de memoria, que es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué me sigue? Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Qué más? Como en el cielo, así Como en el cielo, también. también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén, ¿no es cierto? Es la versión larga. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que aquí en Lucas está una versión mucho más corta. Y de hecho, es más corto que lo que incluso vamos a ver en la Reina Valera, ¿ya? En realidad, hay una cosa muy interesante que lo vimos, que lo pude ver esquemáticamente. El Padre Nuestro de Mateo tiene tres, por así decirlo, oraciones dirigidas a Dios, ¿ya? De santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Son tres oraciones dirigidas a Dios. Y luego cuatro peticiones a Dios, ¿ya? Que las cuatro peticiones son nuestro pan, danos nuestro pan, perdónanos, no nos metan en tentación y líbranos del mal. Son cuatro peticiones. Entonces son siete en total. A diferencia de Lucas que tiene cinco. Tiene cinco en total. Tiene cinco. Tiene dos hacia Dios y tres peticiones. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, primero, vale la pena decirlo y aquí como para que lo vayan señalando. El Padre Nuestro, según Lucas, ni siquiera se llama Padre Nuestro. Solamente dice Padre. No dice Padre Nuestro. Solamente comienza con Padre. ¿Ya? Y aquí lo pueden ver ¿cómo es? Le voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver todos. ¿Ya? Ahí creo que lo vemos, ¿cierto? Como para verlo más. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Está más visible, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el Padre Nuestro, según Lucas, dice así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, nuestro pan, ahí vamos a dejar en suspenso, dánoslo cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores y no nos metas en tentación. Eso está en hebreo. En el hebreo. Eso está en griego. Ah, en el griego. Y aquí viene un asunto interesante. Este pasaje, y eso les decía, hay mucho que se ha escrito por una razón. Este Padre Nuestro y el Padre Nuestro, tanto de Mateo como de Lucas, está escrito en griego. Pero siempre se ha preguntado por el tema del pan, especialmente, se ha discutido mucho, porque no está claro si dice pan nuestro de cada día. Habrá algunas otras versiones de pronto que pongan el pan del mañana. De pronto habrá otras versiones que ponen el pan, ¿cómo es el pan? Sí, y el pan de cada día, y el pan de cada día, sí. Hay como tres formas de traducir esto, ¿ya? Y es por esta palabra. Aquí solamente lo voy a dejar así como para que lo veamos, ¿ya? El asunto es que detrás de eso siempre hemos pretendido, se ha entendido que puede haber un trasfondo hebreo, si se quiere, ¿ya? Y lo primero es que seguramente el Padre Nuestro no fue dicho ni siquiera en hebreo, seguramente fue en arameo, ¿ya? Y que hacer una retrotraducción, o sea, del griego al arameo, siempre va a ser complicado por las palabras que se utilizan, especialmente por esta del adjetivo del pan, ¿ya? Que es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y no aparece más, ¿ya? Entonces no se sabe realmente qué significa. Hay varias propuestas, ya lo vamos a ver la siguiente semana, para ver qué tipo de pan está pidiendo, ¿ya? Eso básicamente. Y aquí en la parte de la derecha he puesto una reconstrucción que no es mía, ya lo propuso el escritor de un libro, ya les doy el nombre al final porque no me acuerdo ahorita mismo. Y esta es una traducción, si se quiere, una retrotraducción y la transliteración de esa retrotraducción al arameo, ¿no? Que es Abba, Yid Kadash, Shemach, Tehte Malkutkat, Malkutaj, y etcétera. Ya, no, ahí lo podemos leer, no voy a, porque está bien complicado. Pero esta es la traducción, digamos, la retrotraducción. Si ustedes quieren, igual ya lo pueden tomar de captura de pantalla o lo que fuera, no hay problema, ¿ya?
¿Cuál es el asunto de esto? Lo primero es que aquí viene lo interesante. Seguramente la versión de Mateo es una versión un poco ampliada. No, seguramente no fue la original, la de Mateo. La que nos sabemos todos, seguramente es una versión más trabajada. Algunos sugieren que ampliada por el mismo Mateo, porque a Mateo le gustaba como que aumentar un poco lo que decía el Señor Jesús, como en vez de hacer más y decir algunas cosas más. Y por otro lado, seguramente, y esto es una cosa, lo que el Señor Jesús habría dicho, seguramente habría sido posiblemente no en el contexto de una gran exposición, sino sí en un entorno más privado, como lo dice Lucas, y habrá sido una cosa mucho más corta, y que, digamos, lo trascendental en todo caso, digamos, es que al momento que les enseña a orar, ¿ya? Les comienza diciendo que se dirigen a Dios como Padre, algo que como lo vimos en su momento no era común en la época. Hoy nosotros y cualquier incluso hasta no creyente, digamos no cristiano, se dirige a Dios de alguna manera como Padre, ¿no? El Padre, alguna cosa así. Pero resulta que en esa época, en la época del Señor Jesús, no era lo común que cualquier persona diga, ¿cómo estás? Bien, gracias al Padre. No, no era común. En realidad, la palabra Padre era mucho más en contextos mayormente litúrgicos, o sea, de ceremonias, de alguna lectura especial, por así decirlo, ¿no? O sea, no era un contexto de, vamos a orar, si aquí te hacemos Padre. No, no era así. Era como decir, tenía un uso más formal, si se quiere, la palabra padre, por todo el contexto. Y cuando aquí Jesús les enseña primero a dirigirse a Dios como padre, esto es una cosa transformadora por lo siguiente, porque el único que hasta el momento se dirigía a Dios como padre, ¿quién era? Jesús, dijo Joshua. Y ahora cuando Él nos dice, ahora ustedes también le van a llamar padre, fíjense que lo que Él está diciendo es, ahora ustedes son hijos, estamos en la misma calidad, tienen permiso y tienen más que nada, más que el permiso, tienen la revelación, el conocimiento suficiente para entender lo que va a decir arriba. Porque cuando nos dicen, y esto es una cuestión que también aprendí, a veces cuando uno dice, enséñanos a orar, uno piensa en qué digo, ¿no? En qué digo. Y no es una cuestión de qué decir, es una cuestión de que haya alcanzado el conocimiento suficiente para dirigirse bien a Dios. Y ya luego las palabras fluyen. Lo importante es que pueda alcanzar, digamos, conocer lo suficiente como para decir al Señor Padre. Porque como lo vimos antes, no es que significa papá, papito, mi papi, no. Es otra cosa que ya lo vimos, ¿no? Y para no repetir, acuérdense de lo que vimos hace unos 15 días, ¿ya? Entonces, es un concepto mucho más completo, más redondo, ¿no es cierto? Más complejo, si se quiere, más amplio, de la fuente, ¿se acuerdan ustedes del origen de todo aquello que hablábamos? Y eso, una vez que una persona ha recibido esa revelación de que Dios es Padre, fuente, origen, etcétera, entonces puede orar. Es lo que quiere decir. Y esto, fíjense, solamente por decir Padre. Esto no significa que todas nuestras oraciones tengan que comenzar con Padre o Padre nuestro, ¿no? Esto quiere decir que las personas que ahora van a comenzar a orar tienen el suficiente entendimiento para saber a quién se están dirigiendo. Ya no es que se van a dirigir a un Dios, si existe. Explico, ¿no? Uno ya se conecta directamente. O sea, decir padre, en otras palabras, no es otra cosa, sino como hoy, por ejemplo, cuando llegué acá donde nuestra hermana Lorgita, le dije, hermana Lorgita, ¿tiene la contraseña del Wi-Fi? Por favor, que me pase. Entonces, una vez que la máquina tiene la contraseña del Wi-Fi, ¿qué hace? Ya se conecta y ya está. En cambio, si no tiene la contraseña, ¿qué es? No se conecta, no fluye y tiene que estar ahí. Me dice, mira, aquí hay este montón de redes alrededor. Dime con cuál me conecto. ¿No? Bueno, cuando uno dice padre, es cuando uno ha recibido ya la contraseña. ¿Me explico? Eso, y uno ya se conecta y ya, y ora directamente. Y no tiene nada que ver con decirle papá, hijo, no. Tiene que ver con eso, que uno ha recibido ya la suficiente revelación, uno ya está en condiciones de comunicarse directamente con el Señor. Esa es la cuestión. Y de esta versión que tenemos aquí mucho más corta, que son apenas cinco o seis frases, posiblemente es lo que el Señor Jesús dijo, pronunció en su momento. Y por eso les decía, la versión más bien de Mateo parece ser una versión un poco más trabajada, si se quiere, más ampliada, ¿ya?
pero la versión original, si se quiere, o la más cercana a lo que el Señor Jesús mismo habría dicho, es esto. Ahora, lo otro que les quería decir, ustedes ven que aquí en el texto están con algunos corchetes, entre paréntesis, ¿no es cierto? Unos corchetes y con unos puntos suspensivos. Y eso es las partes que digamos, hay que suprimir o hay que obviar cuando leamos, porque en la Reina Valera ponen tres oraciones que no aparecen en el texto original de Lucas, pero que son errores del copista, del que seguía copiando las nuevas versiones de Lucas, que ya sabía el Padre Nuestro de Mateo y lo iba completando. Entonces, por ejemplo, la primera es Padre. En nuestra Reina Valera pondrán Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, en la Reina Valera pondrán, o en las otras versiones pondrán Padre Nuestro. Bueno, resulta que Lucas no dice Padre Nuestro, solamente dice Padre, ¿ya? Después dice, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Lo tercero de hágase tu voluntad, eso no aparece en Lucas. Eso es propio de Mateo. ¿De acuerdo? Sí lo pueden, sí lo ven. ¿Sí? Entonces, eso no hay. Luego, el pan nuestro, el pan tal, ¿no es cierto? Dánoslo cada día, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Luego, lo que sigue de, y líbranos del mal, eso tampoco es propio de Lucas. ¿De acuerdo? Entonces, la versión del Padre Nuestro en Lucas es mucho más corta. Diría así, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, nuestro pan X, ya lo vamos a ver, dánoslo cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación. Ahí quedó. Así es la oración que les diría. ¿Y por qué? Porque es que esto, lo importante, digamos, no es tanto el texto, como les decía, para Lucas, sino lo que viene siguiendo después. Porque según Lucas no les queda, no les deja solamente con la oración como que si fuera un refrán que hay que repetir, sino que en Lucas se ve dos episodios más que complementan el tema de la oración. ¿Ya? Entonces, supongamos, y fíjense, que tiene un amigo que va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Se acuerdan ustedes? Y el resultado es final, ¿no? Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y después del tema de él, pedir y se os dará, llamar, dice, y todo lo demás. El tema de quién, si su hijo le pide un pescado, le dará una piedra. Ya, entonces, complementa el tema de la oración. Y esto es lo bonito de Lucas, ¿ya? Que va por ese lado. Entonces, como les digo, aquí a veces se hace mucho énfasis en qué significa santificado y qué significa venga tu reino. No era tanto eso el asunto, ya lo vamos a ver en la siguiente semana con más calmita. Lo importante en realidad es lo que sigue, con más calmita, ¿sí? Entonces, lo que importa es en realidad verlo en completo, verlo en conjunto, porque Lucas lo estructuró así, ¿ya? Y lo que ahora quería es dejar anticipado el texto con el que vamos a estudiar, digamos, ¿no? Que es este más corto. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, nuestro pan, ya lo vamos a ver, dánoslo cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores y no nos metas en tentación. ¿Ya? Ese es el texto. ¿Ya? Y como les digo, ¿por qué es más corto y cómo uno puede darse un poco el lujo de recortar lo que está ya en la Biblia? Es porque se ha visto en los textos más originales de Lucas que no aparecen estas frases. Y más bien en las que aparecen son aquellas un poco más posteriores que evidentemente, y ahí se hace estudios todo el más, que añaden estas frases por influencia de Mateo. Entonces el copista, por así decirlo, se sabía el Padre Nuestro de Mateo y cuando copió Padre, puso Padre Nuestro. Y así. Entonces, no nos metas en tentación, tal. Entonces sí, y como les decía, y se hace un bonito grupo de 5 aquí, porque tiene dos, digamos, como dicen los estudiosos, dos deseos o dos declaraciones hacia Dios, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y 3 pedidos, danos el pan, perdónanos y no nos metas en tentación. Entonces se hace 5, que es un número bastante simbólico. En Mateo, en cambio, tiene 7. Aquí tiene 2 y 3, digamos, 2 declaraciones hacia Dios y 3 pedidos. En Mateo, en cambio, tiene 3 declaraciones hacia Dios y 4 pedidos. Igual tiene 7, otro número igual simbólico, como ustedes ya lo saben. Aquí Lucas tiene 5, 2 y 3. Ya, eso. Entonces, eso es lo que quería dejar anticipado por ahora.
y ya la siguiente semana seguimos viendo el tema ya de todo. Entonces, si podemos venir revisando hasta al menos el versículo 13, podría servir de muchísimo para aprovechar el estudio la siguiente semana. ¿De acuerdo? Sí, eso, eso básicamente. Entonces, quizás tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y si no, podríamos ir terminando por ahí. ¿Sí? Una confesión quiero hacer yo Por favor. públicamente. Desde cuando tuve uso de razón, llegó a mi corazón esta oración. Y yo no he descansado en los días de mi vida, de como parte central de mi despertar o de mi acostarme, es hacer la oración. Pero el Señor me ha permitido entender cada una de las palabras que están, porque yo creo que nadie en el mundo podrá ponerse en un espacio de tratar de analizar la profundidad de la enseñanza en cuanto se refiere en la parte espiritual. Por ejemplo, al decir Padre y al decir nuestro, como está en la explicación, obviamente que está por concluido y deducido Padre nuestro, o sea, el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios son. Entonces, al entender Padre nuestro que estás en los cielos, yo estoy espiritualmente diciéndole a Él, tú eres todo. Igual que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en otras palabras. Entonces, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la expresión más grande que puede tener un ser humano ante Dios. Entonces, uno puede entender que la oración que repita en su corazón es exclusivamente uno con Dios y es espiritual y no necesita hablar para afuera, sino de los labios para adentro. Y el Señor, yo he visto, he sentido, he comprobado la bendición diaria de Él y he comprobado los milagros de Él y he visto toda esa protección que me ha hecho. Entonces, Josécito, esto es un asunto tan lindo que las personas que tienen en la parte espiritual la profundidad de esta oración, las oraciones que nos salen para pedirle algo al Señor, para agradecerle algo, es una cosa que es totalmente espiritual. Con la lógica mental nada tenemos que hacer, pero con la lógica espiritual que Dios nos dé todos los tantos días y que todo mundo oremos con todo el alma como oraron cuando le Los pidieron discípulos. a Jesús que les enseñe la oración. Así es que yo, más que la parte de la lógica mental del hombre, y ahora le he pedido al Señor la lógica espiritual en mí. Y eso estoy sintiendo cada día y me siento feliz a estos 82 años. 80, más o menos 81 años, 80 años, que el Padre Nuestro ha estado en mi corazón, en mi mente y en mi alma. Y siempre lo voy a hacer con todo mi amor, con toda mi alma, porque sé que eso fue la enseñanza de Jesús. Amén. Así es. Exactamente. Y solamente una cosa como para que quede grabada. Le revisé en el mapa también y ahí está Betania. Eso quería decir ahí. Sí, estaba abajo, estaba buscándole arriba. Y está en inglés. Sí, Bethany, está ahí. Entonces está cerquita. Entonces, si lo vemos esto más en así en perspectiva, están cerquita y no da que él viniendo de acá desde Galilea ya esté por acá por Betania, cuando le falta todavía camino por recorrer. Eso nada más. Para no quedar tan peor. Exacto, para no quedar con el... Exacto. Muy bien. Entonces, si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, y si no, podríamos terminar por hoy la grabación. Agradecerles por estar aquí. Ah, gracias a usted, Manuel. Muchas gracias Gracias, y saludos a todos.